Buenos días, alumnos. Te damos la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy es la Guerra Fría. Fin de la Guerra Fría. Se dio en los años 1985 hasta 1991. Estamos hablando de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue la carrera armamentista de los países de la alta potencia que querían dominar los territorios. Vamos a ver ahora sobre la realidad de la URSS, de la Unión Soviética. En el año 1980 hasta 1990, la URSS tenía un gran y poderoso armamento, ya sea militares, ya sea en los materiales, armamentos sumamente de alta calidad. Tanto así que las Fuerzas Armadas soviéticas se convinieron en la más grande función de la cantidad, en obtener la mayor cantidad de armamentos. Y también tenía los diferentes tipos de armas que poseían también el gran número de tropas del ejército. Y también el complejo militar, y no solamente eso, también la industrial. Pero los gastos para todo ese armamento habían sido excesivos y superaban en tanto la calidad económica. Tanto así que la URSS estaba en una baja economía. Ahora el petróleo había bajado su precio. Entonces, empezó una crisis económica en la Unión Soviética. Y es así cuando entra un nuevo mandatario, que es el general del Partido Comunista, la Unión Soviética. Su abreviatura es PCUS, Partido Comunista de la Unión Soviética. Entró el general Mikhail Gorbachev. Cuando él entra al gobierno de la URSS, encontró que la Unión Soviética estaba en crisis, tenía una deuda con el extranjero. Entonces él tomó una serie de medidas para poder levantar la Unión Soviética. Estas medidas eran tener un tratado y una buena relación con el extranjero. Otra medida era dar libertad a la prensa. Otra medida era tener una buena comunicación con el pueblo, la democracia. Entonces, una de las series de medidas que tomó Mikhail Gorbachev fue llamada la perestroika. Se le llamó así la perestroika, que permitió la actividad económica privada y también puso la primera medida para impulsar la inversión extranjera. Pero no todo fue color de rosa. Tras estas medidas que se dieron, fueron mejorando la economía. Pero Mikhail Gorbachev no se preocupó ya en lo que es la guerra, en la Guerra Fría, sino él se preocupó más en levantar la economía de la Unión Soviética. Para eso, durante su gobierno, se levantaron una serie de revoluciones. Se llamó la Revolución de 1989, donde Polonia, que fue el país que inició por primera vez la revolución, que implicó su independencia en la Unión Soviética. Luego le siguieron otros como, por ejemplo, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania, siendo la última en que hubo llamado el derramamiento de sangre. Porque con esta revolución se rebelaron y cada uno se formó un país independiente. Bueno, luego de eso se da el debate de 1991. El 90.3% de los ucranianos acordaron en abandonar la URSS, la Unión Soviética, y se formaron la Confederación de los Estados Independientes. Cada uno de los países fueron
independientes. Es ahí donde Mikhail Gorbachev declara libre y también declara el fin de la Guerra Fría. Y es ahí donde también el presidente de Estados Unidos lo llama como a todos estos países como el nuevo ordenamiento mundial, porque cada país llegó a ser independiente y se formaron nuevamente lo que hoy es los países. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta nos dice, reformas introducidas por Gorbachev para salvar la crisis de la Unión Soviética. En 1985, recordamos, Gorbachev y sus ministros introdujeron reformas necesarias de lo que sería conocido como, ¿cómo se llamó? La perestroika. Así se llamó la reforma que hizo Gorbachev. Para convertir la Unión Soviética, su país, en 500 días en una economía de mercado. Eso era su objetivo. Pregunta 2. Presidente de Estados Unidos al finalizar la Guerra Fría. Fue Ronald Reagan. Pregunta 3. Primera república que proclama su independencia en la URSS. Se llamó Lituania. 4. Primer presidente de la Federación de Rusia tras la caída de la URSS. Las elecciones al Congreso se celebraron en toda la URSS en marzo y abril en 1989. Tras ella, el 15 de marzo de 1990, Gorbachev fue elegido primer y único presidente de la Unión Soviética. Vamos con la siguiente pregunta. Observando el siguiente mapa, identifica qué república de la ex Unión Soviética pertenecieron al continente de Europa y cuáles son del continente de Asia. Aquí tenemos el mapa. En el mapa vamos a seleccionar los países de Europa y los de Asia. En Europa tenemos Estonia, Lituania, Moldavia, Rusia y la quinta es Ucrania. En Asia tenemos Tayikistán, Turkmenistán, Kirguistán, Azerbaiyán y Uzbekistán. Entonces, ahí tenemos los 5 países de Europa y los 5 países de Asia. Muy bien, chicos, hacemos la retroalimentación. El día de hoy hemos conocido el fin de la Guerra Fría. ¿Gracias a quién se dio? Se dio gracias a Mikhail Gorbachev, que él, en vez de estar con la guerra armamentista de Estados Unidos y los países poderosos, dejó de lado eso y ayudó a mejorar su economía de su país y levantarla. En 500 días superar la economía en el mercado, porque su país estaba en quiebra y en crisis en lo que habían gastado en los armamentos. Y es ahí donde forma su estrategia llamada la perestroika. Y es ahí donde logra su objetivo y pone fin a la Guerra Fría, conociéndolo como fin de la Guerra Fría. Muy bien, chicos, nos vemos hasta la próxima y gracias por su atención.